Contacto con Iña La Estanzuela. Novedades desde la investigación agropecuaria. Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecerle a Iña la invitación. Yo no conocía La Estanzuela, sí tuve la oportunidad de conocerla aquí. A Fernando particularmente, que fue el que me invitó y el que se va a hacer cargo de mi charla y de los resultados. Había un viejo programa en mi época que decía, no se vayan que ahora viene lo mejor. Yo no sé si eso, no se vayan, ya que se aguantaron hasta acá, esperen un ratito más y terminamos de redondear. Le agradezco mucho porque yo vengo de la Facultad de Ciencia Agraria Rosario, soy profesor en la Cátedra de Sistema de Producción Animal, en plena área sojera de monocultivo de soja. Preocupado por qué hacer, porque yo manejo un tambo en la facultad que es un sistema integrado. Tenemos 134 vacas en ordeñe, rotaciones de pastura de largo plazo, rotaciones con ryegrass, rotaciones con avena, pero el productor no compra porque el trabajo es mucho, la inversión de capital es mucho y había que pensar en alternativas relativamente fáciles de vender para ver si podíamos de alguna manera trabajar y contrarrestar ese problema de la agricultura continuada y de la soja sobre soja. Alguien me dijo una vez, cuando sucede un evento muy importante, uno siempre sabe dónde estaba. Por ejemplo, cuando fueron las Torres Gemelas. Y yo digo, mi nieto me va a preguntar, abuelo, ¿dónde estaba vos cuando se fue la última vaca del sur de Santa Fe? Y vos no sos cualquiera, vos eras profesor de la Facultad de Agronomía. Y yo decía, y estaba tirándole de la... Bueno, estoy haciendo algo para ver si puedo, por lo menos, explicarle a mi nieto qué estaba haciendo en el mientras tanto. Hago mi parte, y lo que voy a trabajar acá es mostrar. Dentro de ese sistema mixto, que es el tambo de la facultad, con esa rotación a largo plazo, impusimos un sistema, un subsistema, aprovechando la recría de las vaquillonas con nuestros conejillos de India, y empezamos a plantear un sistema de rotación, diciendo, bueno, si el productor va a tener que hacer cultivo de cobertura, bueno, ¿por qué no lo pastoreás? Y fuimos por más. El mensaje y la hipótesis es que pastoreándolo va a producir más ryegrass y no solo no va a tener efectos negativos sobre la soja, va a tener efectos positivos sobre la soja. Recabamos mucha información que había de la bibliografía, mucha de lo que acaban de presentar. Paulo Facho Carvalho tiene mucho que ver en la discusión de lo que yo fui convenciéndome como alternativa. Tuve la suerte de estar trabajando en el grupo de ellos también. Y bueno, es un poco lo que les voy a mostrar ahora. Cuando Fernando me invita, yo no sabía que tenía 15 minutos. Entonces en la charla le puse el pastoreo como clave de la sustentabilidad de los sistemas integrados del sur de Santa Fe, para mostrar un montón de cosas que aparte estamos haciendo. Estamos también trabajando a otra escala, reglamento de predios y demás. Cuando me dice, tenés 15 minutos, bueno, me quedó grande el título, pero quiero mostrar que para nosotros, desde la cátedra de sistema de producción animal, esta es la opción que estamos planteando. Y el pastoreo clave. El pastoreo no como mecanismo de defoliación, es más que eso. El pastoreo implica intervenir sobre el reciclado de nutrientes, eso implica parte de lo que mostraron recién, todo un cambio en el sistema que estamos funcionando. No lo mismo que el animal esté o no esté pastoreado. No se puede simular un pastoreo solo con defoliación. Es un aspecto. El pisoteo también. El invernadero también, y habría que mostrarlo. Yo, cuando hable de pastoreo, piensen en que no solo estoy cortando la pastura, sino estoy también interviniendo en ese ciclo de nutrientes, en el ciclo de materia orgánica, y que eso además se va acumulando año tras año. Lo tengo el primer año, pero ¿qué pasa en el segundo? Cuando
voy repitiendo esos tratamientos año tras año. Dada esta introducción, nosotros tomamos y lo llamamos, para venderlo, como el recría de vaquillona sobre verdeo de invierno. El productor dice, bueno, estamos produciendo carne. En realidad, estamos tratando de mantener un sistema, que es un sistema integrado en la forma más sustentable posible, para poder mantener el cultivo de soja en nuestra sur de Santa Fe en forma sustentable. Y consiste en esa rotación, que significa, también trabajamos con 4 intensidades, tenemos planteo de estas vaquillonas que son la recría del tambo, que entran más o menos 200, 250 kilos, y ahí arrancan. Tenemos la parte de medición de la producción, del verdeo o del cultivo de cobertura, y la parte agrícola. Quiere decir que en realidad lo que voy a mostrar ahora es contarles cómo es el ensayo y contarles qué efecto tuvimos sobre la producción de forrajes, sobre la producción de carne y sobre la producción de soja. Objetivos de esto no es la única, es una. Y la producción sustentable de forrajes, de carne y de cultivo. Y además manteniendo en lo posible, como premisa, los servicios que ofrece un cultivo de cobertura. Esta evaluación que recría, es decir, ¿cómo hacemos la evaluación de estos sistemas integrados? Lo que estamos proponiendo como este sistema integrado, como recría de vaquillonas, lo hicimos de esta manera. Planteamos manejos sin y manejos con pastoreo, con 3 repeticiones. Quiere decir que tenemos todos estos tratamientos repetidos por 3. Tenemos 3 bloques que se repiten. Tenemos sin pastoreo, le llamamos los tratamientos agrícolas. El primero es soja pura, soja sobre soja. Ahora después vuelvo sobre este tema. El segundo es ryegrass sin pastoreo y soja, también sin pastoreo. Y luego tenemos los integrados, que son con pastoreo, que es un parecido, similar a este, donde los ryegrasses son pastoreados con 4 intensidades distintas. Definimos intensidades distintas, pero sabiendo que ellos habían trabajado con esas intensidades en esas condiciones. Y definimos una intensidad alta de 5 centímetros, una media alta de 10, una media baja de 15 y una baja de 20 centímetros. ¿Qué significa eso? Poder mantener con la intensificación del pastoreo el ryegrass a esas alturas. Y ustedes me dicen, pero a 10 y a 20, ¿y por qué? No son 4 de casualidad. No queremos comparar tratamiento, queremos tener una curva de función de respuesta y saber si esa curva, que es cuadrática, y asumimos que los pastoreos moderados van a ser en el cual se van a optimizar las variables, necesitamos 2 extremos para que esa curva esté. Y después podemos volver y tener un gradiente. Si tengo 2 tratamientos, no sé qué pasa en el medio de esos 2 tratamientos. ¿Me van siguiendo? Entonces, tratamos de hacer eso. Podríamos tener un quinto tratamiento, que sería una intensidad 0 de pastoreo, que sería el testigo sin pastoreo. Pero no es casualidad que esos 4 valores están. ¿Cuáles son? La soja pura, para que se ubiquen, si estos son los meses del año, la estamos sembrando la soja en diciembre, se está cosechando por allá mediados de abril, fines de abril, y entra en el barbecho, no se hace nada. Queda el barbecho pelado desde mayo hasta noviembre, que se vuelve a sembrar. Con el ryegrass sin pastoreo, que es soja, que sería como cultivo de cobertura no pastoreado, la soja, el ciclo de soja es igual, la diferencia es que estamos sembrando, aquí apenas cosechamos la soja, estamos sembrando el ryegrass, y cuando, por allá por noviembre, cuando empieza a encañar, lo secamos. Después, si quieren, hablamos lo que quieran de cómo lo tratamos, cómo lo aplicamos, qué pasa con la resistencia y demás. Pero por ahora déjenme contar hasta ahí. Una cosa que decidimos, porque se discutió, es secarlo en ese punto, para que no nos digan que le estamos quitando agua a la soja si lo llegamos a dejar encañar y empezamos a sacar agua a la soja. Podría haber sido otro punto, pero tuvimos que negociar los tratamientos. Dijimos, bueno, mira, si lo que yo quiero demostrar es que no voy a afectar la soja, vamos a tratar de que el cultivo de cobertura no le quite agua a la soja. Entonces,
Generalmente sembramos con buena humedad en noviembre, pero tratamos de evitar ese cuestionamiento, un efecto negativo sobre la soja y los pastoreados no. Entonces dijimos, bueno, no, vamos a darles oportunidad. Y con los raíces con pastoreo, el esquema es similar, el ciclo de soja es similar. Lo único que cambia es que una vez sembrado, se empiezan a aprovechar, más o menos, estamos tratando de entrar fines de junio, principios de julio, los animales estén y pueden empezar a pastorear, hasta ahora lo hemos ido logrando, y se mantienen los raigrases hasta casi el momento hasta mediados de octubre, fines de noviembre. También, de criterio es no dejarlo de engañar, o lo vamos pastoreando, demora de engañar. Así que aumentamos el periodo de desarrollo vegetativo de ese raigras. ¿Estamos hasta ahí? Esta sería la intensidad de pastoreo. 5, pobrecitas, 10, 15 y 20. Son pastoreos continuos y al igual del manejo vamos manejando animales volantes para mantener esos 5 o 10 centímetros. La carga animal es resultado. Después calculamos qué carga animal tuvimos. ¿Se entiende? No es un tratamiento. ¿Y qué pasa? Año a año, como va habiendo un efecto acumulado, muchas veces otro año en el tratamiento moderado podemos tener más animales para mantener la misma intensidad de pastoreo, porque estuvimos produciendo más raíces. Entonces, la carga animal termina siendo una respuesta y no el tratamiento. El tratamiento es la intensidad. Además, es mucho más fácil de transferir un criterio de altura de manejo que carga animal, porque va a depender para cada ambiente y cada productor el raigras cuánto esté produciendo. Entonces, no era... Perdón, discúlpenme. Te pedí el de mano, ¿te acordás? Porque yo me voy. ¿Se entiende? Entonces, la idea es... ya me perdí. Bueno, estamos en eso. Vamos a producción de raigras, lo primero. Este es desde las 5 campañas que tenemos medidas. En realidad, es las 5 campañas que tenemos medidas desde que arrancamos. Y el efecto del pastoreo, si ven aquí los tratamientos, esto que está aquí es intensidad alta, estos 4 son de pastoreo, de la intensidad alta a la intensidad baja, y esto es sin pastoreo. Vamos a comparar primero el efecto del pastoreo. Fíjense, la producción de raigras en los cultivos de cobertura sin pastoreo. Tuvimos, ya en el primer año, mayor producción de raigras en los cultivos que eran pastoreados. ¿Por qué? Si ustedes me dijeron, hay 2 razones. Primero, porque extendemos el periodo de crecimiento, pero además, porque hemos medido que la tasa de crecimiento del cultivo durante el periodo que están superpuestos es mayor con el pastoreo y sin el pastoreo. ¿Cuál es nuestra hipótesis de eso? En los primeros años estamos mejorando, manteniendo un índice de área foliar óptimo respecto al ensombrecimiento de cuando va creciendo un cultivo de cobertura que no es pastoreado. Y después sí que hay un efecto acumulado que hace que luego esa tasa de crecimiento sea mayor. Y también le va dando, aquí había que quitarle la parte de condiciones climáticas, una mayor estabilidad a la producción. Tenemos más estabilidad en la producción de raigras cuando son pastoreados, y sobre todo los pastoreos moderados, que en el cultivo de cobertura. Las variaciones que tenemos año a año en condiciones de clima y temperatura hace que varíen los cultivos de cobertura. En los que están pastoreados se están tendiendo a estabilizar cada vez más. ¿Se entiende ese criterio? Eso es sustentabilidad. Y para redondear, si comparamos los pastoreados versus los no pastoreados, estamos produciendo 7.500 kilos de raigras en los pastoreados versus 5.000 promedio en todas las campañas en los no pastoreados, o sea, un 50% más de forraje o de pasto. ¿Está? Vamos a la producción de carne y la respuesta animal. Vamos a ser rápidos. Lo primero que le voy a contar es, si sobre esta intensidad de pastoreo, tengo alta, media, baja y baja. Lo primero que le voy a mostrar es que
el objetivo eran 5, 10, 15 o 20. En realidad, como promedio de todas las campañas, los pudimos mantener a 8, a 12, a 18 y a 23. Estaban bastante bien, pero lo fuimos midiendo. Todas las semanas se va midiendo las alturas. ¿Cuál fue la carga animal que tuvimos para esta altura? La carga animal fue de 6,5 cabezas, de 4,2, de 3,4 y de 2,4. Esos fueron los animales que fuimos teniendo promedio en todo ese periodo para mantener esa carga. Quiere decir que, fíjense, en este tuvimos mayores cargas que en este y en este. Si vamos a la ganancia de peso, en de alta carga estuvimos en 440 kilos, este es promedio de varias campañas, 440 gramos, perdón. 780, 1,5, 1,05 y 1,2. Es decir que, si ven aquí, hay una respuesta hasta este punto y después se hace una meseta. No tenemos diferencia cuando seguimos bajando la intensidad de pastoreo. Ahora, ¿qué pasa con la producción? Cuando multiplicamos esa carga animal por los aumentos medio diarios, tenemos la producción de carne por hectárea. Y teniendo esta curva de respuesta de los promedios, estos son las 3 repeticiones promedio de cada uno de los bloques en las 5 campañas, cómo fue dando para las distintas alturas reales. Tuvimos esta función y que se optimiza más o menos en 15,8, o sea 16 centímetros moderado, donde estamos produciendo 430 kilos de carne en 100 días de aprovechamiento. 100 días de pastoreo, no son 100 días de que se siembra el raigras hasta que termina, son los 100 días de pastoreo. Si multiplicando la carga que obtuvimos como respuesta más el aumento medio diario, esta es la producción de carne que estamos teniendo con 0 suplementación. Los nutricionistas me están corriendo por la baja carbohidratos solubles de los raigrases, pero aquí no están, se da. ¿Estamos? Soja sucesora, o sea, la soja que siguió. El rendimiento lo vamos a expresar de esta manera. Lo primero que quiero aclarar es que nosotros estamos atrapados estadísticamente en los análisis de la varianza. El análisis de la varianza no hay diferencias significativas, ¿sí? Tal cual se los cuento. Quiere decir que no hubo diferencias significativas en las 5 campañas. Pero cuando separamos el rendimiento, y yo separé los con pastoreo, los sin pastoreo, que es que reuní, hice un contraste. Puse por un lado los tratamientos que eran sin pastoreo, por otro lado los tratamientos que eran con pastoreo. Las tendencias, y ahora voy a explicar que hay algo más que las tendencias, dieron que al inicio los sin pastoreo, que son estos, estuvieron por abajo de los con pastoreo. Después se cruzaron y ahora estamos manteniéndolo por arriba. Este gráfico está puesto considerando la soja pura como 100. Fíjense, esto es el rendimiento de la soja pura. ¿Está? Al principio estábamos por debajo, este rendimiento de la soja pura, nos fuimos acercando y hubo tratamientos que lo fueron superando. ¿Cuántos son esos rendimientos? Variaron entre el promedio entre 3.200 y 4.545 quintales de soja. Son suelos de muy buena productividad. ¿Está? Pero no hubo diferencias. Y otro análisis que estamos haciendo, un poquito más complejo, tratar de ver, que son análisis estadísticamente, esto nos permite hacerlo a través de un análisis de ver el efecto acumulado cuando sacamos efecto del año. Estamos viendo que hay un efecto acumulado que está manifestándose y nos está dando una respuesta positiva con los tratamientos pastoreados por debajo de los no pastoreados, a pesar de que esas diferencias, el análisis de la varianza no son significativas. Esperemos qué va a pasar si esto se empieza a ir separando con respecto a los otros. El pastoreo no afectó y hay la hipótesis todavía la seguimos manteniendo, que tal vez a largo plazo lo vaya beneficiando. Un problema que nosotros tuvimos, que ese potrero o esa parcela donde se hace el ensayo venía de rotación. Hubiésemos querido agarrar un lote chacreado con 40 años de soja para ver cuál era la respuesta que estábamos teniendo. Para terminar, cuando mido el rendimiento integrado, lo medimos en términos de energía. ¿Está?
Perdón, el término de rendimiento de soja. Si lo pongo en términos de rendimiento de soja, el sistema integrado rindió un poquitito más de soja que este. ¿Está? Si esto es el 100%, este es el máximo, el otro estuvo cerca. Ahora, cuando lo mido en rendimiento energético, sumo a la energía de la soja la energía que está produciendo los novillos. Ahí se me separa un poquito más. La energía que yo saco del sistema cuando le sumo la producción de carne hace que haya esto, que sí, que producir carne energéticamente no es caro. Desde el punto de vista ambiental, fabuloso. No tener sistemas extractivos importantes que estemos sacando energía del sistema. Cuando le pongo el rendimiento económico a precios históricos, esta es la brecha entre lo que es la soja más la carne versus la soja sola. Y cuando le pongo el peso por unidad de energía que estoy sacando, también estoy teniendo una brecha importante. Quiere decir que estaría teniendo un sistema más rentable, menos extractivo, por lo cual hoy, con la cuestión ambiental y la extracción que estamos haciendo en nuestro sistema, y yo me animo a pelearle al doble cultivo. ¿Estamos? ¿Se entiende esa idea? Es alguno de los aspectos. Insisto en esto para terminar. Sigue creciendo la hectárea de soja y seguimos teniendo problemas para la incorporación de los cultivos de cobertura. De a poquito vamos a tratar de ir incorporando y volviendo los sistemas integrados. Yo voy a seguir trabajando en eso, pero quiero terminar con esto. Pueden decir, como dice John Lennon, que yo soy un soñador, pero creo que no soy el único. Así que, muchas gracias. Una consulta. Cuando tú hablabas de los 7.500 kilos de producción de materia... Disculpe, te escucho, pero no entiendo bien. Cuando planteaste los 7.500 kilos de producción de materia seca raigras bajo pastoreo versus los 5.000 kilos en cobertura, ¿hay alguna diferencia en la utilización de la fertilización? ¿Es sin fertilización? Mira, sí, muy buena pregunta. Otra cosa que discutimos es el tema de fertilización. Y como esto tiene aspectos que tienen que ver con la investigación y un proyecto, hoy estamos trabajando en un proyecto de doctorado aquí, hay una tesis de doctorado aquí, teníamos que compatibilizar y hacer, como dijo hoy, el trade-off de la negociación entre el esquema para investigar y publicar y el esquema para el productor. Y la realidad es que el productor fertiliza, pero hacemos una fertilización mínima, estamos fertilizando la siembra con monoamónico y hacemos no más de 50 kilos de urea en macollaje. Perdón, de urea no, de nitrógeno. No llegamos a 100 kilos de urea en macollaje, después no se fertilizan más. ¿Es esa situación bajo pastoreo? ¿En la otra situación? No, en todos los raigrases. Pero lo que es solamente en cobertura sin pastoreo también. También, sí, fertilizamos. O sea, ¿no habría diferencia de producción? Sí, porque si no, lo estamos fertilizando. Sí. Además, la realidad es que, ¿cómo nos manejamos? Nosotros armamos los piquetes, que son complicados, porque nosotros manejamos 3 animales y las diferencias de intensidad las vamos teniendo con distintos tamaños de parcela. Eso lo armamos cuando estamos próximos al verdeo, al cultivo de cobertura, a pastorearse. Hasta ahí tiene un manejo general, salvo los testigos sin pastoreo. Pero lo que es siembra de soja se hace todo junto. Después medimos nosotros, pero eso se siembra todo junto. Se siembra todo el raigras junto, salvo los parches de testigo. Y lo manejamos en conjunto hasta que entran los animales. Y en ese manejo en conjunto está la fertilización. Así que se fertilizan todos iguales. ¿Y el manejo, digamos, del pastoreo tú dijiste que era rotativo o en un momento que apareció? El manejo por cuestiones que tienen que ver de implementación es continuo, pero podría implementarse un pastoreo rotativo sin problema. El mensaje es el pastoreo moderado, ¿no? Pero si querés discutimos sobre rotativo y continuo.
nunca hago pasar las cosas por ahí. Yo soy una planta y me venía a preguntar en qué sistema de pastoreo estoy. No sé, a mí me comen cada tanto tiempo. ¿Se entendió?